Carlos Santana. Un nombre que vibra en las cuerdas de la historia musical, un eco que nunca se apaga. Durante más de medio siglo, Santana no solo tocó la guitarra, la transformó en un puente entre culturas, fusionando la energía indomable del rock con la calidez y el ritmo del corazón latino. Su música no solo se escucha, se siente, se vive, se respira. Pero ahora, mientras los calendarios marcan casi 8 décadas de vida, el maestro de las 6 cuerdas enfrenta un tipo de reto muy diferente. Hoy nos adentramos en una etapa menos conocida, más silenciosa, pero no por ello menos intensa. La vida actual de Carlos Santana. En este viaje descubriremos las sombras que también acompañan a la luz de su leyenda, mientras transita los días crepusculares de una carrera que cambió el curso de la música. Acompáñanos mientras desentrañamos las verdades detrás de la figura del guitarrista inmortal, explorando desde los altos más vertiginosos de la fama hasta los momentos de introspección que ahora marcan su existencia. La historia comienza en Autlán de Navarro, Jalisco, México, un 20 de julio de 1947. Desde pequeño, Carlos respiraba música. Su padre, músico de mariachi, fue su primera guía. A los 5 años ya sostenía un violín, y a los 8, la guitarra comenzó a ser su compañera inseparable. Su hermano menor, Jorge, también seguiría el camino de las cuerdas. Pero la vida de los Santana fue una constante mudanza. De Autlán a Tijuana, siempre en movimiento, siempre desafiados por las fronteras físicas y emocionales. Aquellos traslados no solo marcaron su infancia, sembraron en él una mezcla de resiliencia y nostalgia que más tarde resonaría en su música. En medio de ese ir y venir, Carlos encontró refugio en la vibrante escena musical local. Fue su madre quien lo llevó a escuchar a los TJs, la banda de Javier Batis. Tenía apenas 12 años cuando comenzó a formar parte de aquel grupo, primero como ayudante y luego como bajista, hasta que finalmente tomó su lugar en la guitarra. Batis no solo le abrió la puerta al escenario, le mostró el camino del blues, le presentó las obras de T-Bone Walker, Muddy Waters, B.B. King, Chuck Berry, Howlin' Wolf y James Brown. Su padre, mientras tanto, lo involucraba en distintos oficios: vender dulces, limpiar calzado, acompañarlo tocando música popular mexicana en bares donde, desde muy joven, fue testigo de escenas crudas y realidades difíciles, entre ellas algún altercado donde las líneas de la ley y la calle se difuminaban. La siguiente parada fue San Francisco. Allí, en octubre de 1966, Santana dio forma a la Santana Blues Band, el germen de lo que pronto sería una revolución musical. Fue en 1968 cuando comenzó a mezclar las influencias que habían marcado su oído, desde Sly Stone y Jimi Hendrix hasta Tito Puente y Miles Davis. Él mismo describió aquel tiempo como una verdadera universidad, donde cada noche era una lección distinta, un descubrimiento nuevo. Su estilo se enriqueció con las enseñanzas de gigantes del blues, como B.B. King y John Lee Hooker, así como con el toque único del guitarrista de jazz, Gabor Szabo. Tanto caló la influencia de Szabo, que Santana incorporó su pieza Gypsy Queen en su emblemático éxito de 1970, Black Magic Woman, y le rindió homenaje años después con Mr. Szabo, en su álbum Shapeshifter de 2012. Otros nombres que dejaron huella en su forma de tocar fueron Jimi Hendrix, Mike Bloomfield, Hank Marvin y Peter Green, siendo Bloomfield un mentor directo y fundamental. Sin embargo, no todo fue sencillo. Carlos nunca quiso realmente dejar México, ni asistir a una secundaria estadounidense que le parecía ajena y aburrida. Recordando esa época, confesó en una entrevista para Rolling Stone: "Me sentía atrapado. Prefería estar entre músicos y calles llenas de vida, no sentado escuchando conversaciones infantiles que no me interesaban". Ese cambio forzado alimentó su enojo y frustración. Su relación con su familia se tensó,
y llegó a rechazar incluso el alimento, consumido por un profundo sentimiento de desarraigo y pérdida. Y así, entre las luces del escenario y las sombras de su historia personal, Carlos Santana fue forjando la leyenda. Hoy, al mirar atrás, su viaje no solo habla de acordes y aplausos, sino de resiliencia, pasión y la eterna búsqueda de sentido. Prepárate para descubrir más sobre los retos, las victorias y las lecciones que todavía hoy acompañan al hombre detrás de la guitarra. A veces, el camino hacia la grandeza está lleno de obstáculos invisibles, heridas que no se ven sobre el escenario, pero que laten detrás de cada acorde. Carlos Santana no solo enfrentó las dificultades de un mundo competitivo, también cargó con las batallas íntimas que marcaron su espíritu desde la juventud. Tras emigrar con su familia a Estados Unidos, Santana empezó a guardar cada dólar que ganaba con esfuerzo. Su meta era clara: reunir el dinero suficiente para pagar sus documentos migratorios y asegurar su lugar en el nuevo país. Pero un día, aquel pequeño tesoro, fruto de sacrificios, desapareció. Su madre había tomado los ahorros, no por capricho, sino para cubrir el costoso tratamiento dental de su hermana. La noticia lo devastó, y sin embargo, mantenía una pequeña esperanza. Su madre le había dejado una cantidad aparte, suficiente para comprar la guitarra Stratocaster que tanto había soñado. Pero ese rayo de ilusión también se apagó pronto. Cuando Carlos pidió ese dinero, con la ilusión intacta de hacerse al fin con su preciado instrumento, su madre le reveló que el dinero restante también había sido utilizado, esta vez para pagar el alquiler. El joven Santana, herido y frustrado, aceptó los pocos dólares que su madre le ofreció y, sin mirar atrás, huyó hacia Tijuana. Allí, regresó a un mundo que ya conocía, el de los clubes nocturnos, donde encontró trabajo en la escena musical de bares y locales, que poco tenían de glamour. Pasó un año entero lejos de su familia, sobreviviendo solo, tocando noches interminables en ambientes cargados, hasta que un día su familia lo encontró. En realidad, me secuestraron, recordaría años después, con una media sonrisa amarga. Me metieron en un coche y me llevaron de vuelta. Así, a los 14 años, Santana ya sentía el peso de haber vivido demasiado para su corta edad. En los clubes donde trabajaba, ganaba apenas $9 por semana, acompañando musicalmente a espectáculos nocturnos, trabajando desde las 4 de la tarde hasta el amanecer. Con el tiempo, lo que al principio parecía prohibido o misterioso, se volvió monótono. Después de un tiempo, te das cuenta de que lo más sensual es la inocencia, reflexionó. La rutina terminó por apagar incluso la curiosidad natural de su juventud. Pero no fue solo la dureza de ese ambiente lo que lo marcó. Durante su adolescencia, Santana vivió una experiencia traumática. Fue acosado por un hombre que había prometido ayudarlo a cruzar la frontera. Años más tarde, ya adulto, habló públicamente de ese doloroso episodio, describiéndolo como una de las cicatrices más profundas de su vida. Fue su esposa quien, en 1995, lo animó a buscar ayuda profesional. Al enfrentar ese pasado, Santana encontró una nueva perspectiva. Mi hijo y yo hablamos de esto ayer, dijo en una entrevista en 2023. Aceptación y perdón. Eso es realmente espiritual. En lugar de alimentar el rencor, decidió mirar a quienes lo lastimaron como personas rotas. Aprendí que si los mando a la oscuridad, yo iré con ellos. Pero si los envío a la luz, también caminaré hacia ella. Su filosofía fue clara. El dolor, si se guarda, nos encadena. Si se suelta, nos libera. A pesar de esos demonios, Carlos no solo sobrevivió, floreció. Vivió en el distrito Mission de San Francisco. Se graduó de la secundaria James Lick. Y aunque fue aceptado en universidades como Cal State Northridge y Humboldt, eligió el escenario en vez del aula. Su destino estaba en la música, no en las aulas. En 1967, mientras su banda comenzaba a escalar posiciones, Santana cayó gravemente enfermo. Estaba en un momento crucial,
Ya no tocaba en las calles, sino que abría conciertos para leyendas como Howlin' Wolf y Steve Miller. Pero incluso esa enfermedad no logró detenerlo. Su espíritu, endurecido por años de lucha, lo empujó a seguir adelante, una y otra vez. Hoy, tras décadas de éxitos, reconocimientos y premios, Santana mira atrás con una mezcla de gratitud y sabiduría. Todavía hay un niño de 7 años dentro de mí, emocionado por lo que vendrá, confesó. Su objetivo, ahora, no es solo tocar música, sino ofrecer un abrazo invisible al oyente, recordarle que su existencia importa. La historia de Carlos Santana no es solo la de un virtuoso de la guitarra. Es la de un hombre que aprendió a transformar las heridas en canciones, el dolor en belleza y el pasado en luz. La vida de Carlos Santana parecía estar en ascenso imparable. Su banda, que fusionaba como ninguna otra los ritmos latinos, el jazz y el rock psicodélico, había conquistado las listas de éxitos con sus primeros 3 álbumes. Cada disco era una declaración vibrante, una explosión de sonidos que conquistaban tanto a críticos como al público. Pero detrás del brillo de los discos de platino y las ovaciones multitudinarias, se gestaba una batalla mucho más íntima y silenciosa. A los 19 años, justo cuando su carrera despegaba, Santana fue golpeado por una enfermedad inesperada: tuberculosis. El diagnóstico lo obligó a detenerse en seco. Pasó 3 largos meses en el Hospital General de San Francisco, sometido a un tratamiento agresivo con penicilina. Pero su cuerpo, rebelde como su espíritu, desarrolló resistencia al medicamento. Los médicos no tuvieron más remedio que recurrir a la streptomicina, inyectada directamente, una solución dolorosa que lo dejó sin poder sentarse durante semanas. Sin embargo, ni siquiera el sufrimiento físico logró quebrar su determinación. Con la ayuda de un tutor, continuó sus estudios desde la cama del hospital, logrando graduarse mientras aún estaba ingresado. Cuando finalmente salió de ese oscuro capítulo, su espíritu creativo volvió más fuerte. La banda de Santana lanzó 3 álbumes que marcaron época: Santana, Abraxas y Santana III. Cada uno escaló las listas, con ventas millonarias y un reconocimiento que cimentó su lugar entre los grandes. Pero la ambición artística de Santana no estaba dispuesta a conformarse. En 1972 lanzó Caravanserai, un giro radical hacia un sonido más espiritual y experimental, casi sin voces, desafiando las expectativas comerciales. Su disquera, Columbia Records, se mostró reacia. Clive Davis, presidente del sello, llegó a advertirle que publicar ese álbum sería suicidio profesional. Santana, fiel a su visión, siguió adelante. Contra todo pronóstico, Caravanserai entró en el top 10, demostrando que la autenticidad también podía resonar. Pero las tensiones crecían. 2 años después, el lanzamiento de Lotus, un álbum en vivo ambicioso, fue restringido solo a Japón. Columbia temía el riesgo comercial de publicar un triple LP en Estados Unidos, frustrando a los fans que solo podían acceder al disco mediante costosas importaciones. No sería hasta 1991 que finalmente vería la luz en su país natal. Los años 90 fueron especialmente difíciles. Tras el lanzamiento de Spirits Dancing in the Flesh en 1990, su tercer álbum consecutivo sin certificación de oro ni platino, Columbia Records decidió soltarlo, cerrando una relación de décadas. Su siguiente álbum, Milagro, 1992, publicado bajo Polydor, tampoco logró éxito comercial. Santana se encontraba por primera vez en mucho tiempo sin contrato discográfico, con una industria que lo veía como un artista del pasado. A esa lucha profesional se sumó una pérdida personal demoledora: la muerte de su padre, José Santana. El dolor fue tan profundo que por un tiempo ni siquiera podía escuchar música. Estaba entumecido, confesó. Pero fue su entonces esposa, Deborah King, quien lo animó a no rendirse. «Tienes algo dentro que necesita salir», le dijo. Gracias a ella,
Santana retomó contacto con Clive Davis, ahora al mando de Arista Records. Lo que siguió fue uno de los regresos más espectaculares en la historia de la música. En 1999, Santana lanzó Supernatural, un álbum cargado de colaboraciones con jóvenes estrellas del pop y el rock. El disco no solo vendió más de 13 millones de copias, produjo el icónico sencillo Smooth, que se mantuvo 12 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100 y le valió 8 premios Grammy. Santana había regresado, y con gloria. Sin embargo, ni siquiera el éxito pudo salvar su matrimonio. Carlos Santana y Deborah King, tras años de altibajos, decidieron separarse. Juntos habían atravesado los triunfos y las caídas, fundado restaurantes, creado una fundación benéfica, y ella incluso rescató sus finanzas cuando todo parecía derrumbarse. Probablemente estaría perdido si no fuera por ella, admitió Santana en el año 2000. Pero la relación había sufrido grietas. Tras la publicación de las memorias de King, donde relataba las infidelidades de Carlos durante las giras, el guitarrista ofreció disculpas públicas a su esposa e hijos. Sin embargo, las heridas eran profundas. Poco tiempo después, pusieron fin a su matrimonio de más de 3 décadas. A pesar de los errores, las caídas y las pérdidas, Carlos Santana siguió adelante. Su música, esa mezcla única de fuego, dolor, fe y redención, sigue tocando almas en cada rincón del mundo. Porque más allá de la fama, más allá de los premios, su verdadero legado es ese: la capacidad de transformar las cicatrices en melodías eternas. Años después de su meteórico regreso con Supernatural, la vida personal de Carlos Santana dio un giro inesperado. Su matrimonio de más de 3 décadas con Deborah King llegó a su fin en 2007, cuando King solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Para Santana, fue como si le arrancaran el corazón y lo sumergieran en hielo seco. No podía creer que se hubiera acabado, confesó tiempo después. En mi familia no conocíamos el divorcio, pero incluso en medio de ese dolor, Santana no perdió la fe en el amor. En 2023, reveló que tras su separación, oró pidiendo una compañera diferente. Estaba meditando, hablando con Dios, contó. Le dije, necesito una reina, alguien con quien compartir este amor incondicional, alguien que crezca conmigo. Y entonces, como un regalo del destino, apareció Cindy Blackman. Cindy, una consumada baterista de jazz, entró en su vida no solo como colega musical, sino como un verdadero espíritu afín. La forma en que caminaba, como una mujer de Nueva York llena de confianza, yo pensé, Dios mío, ¿quién es ella? Recordó Santana. Su conexión fue tan profunda que en julio de 2010, Carlos le pidió matrimonio en pleno escenario. Se casaron ese mismo diciembre en el Ritz-Carlton de Maui, Hawái. Juntos no solo compartieron el amor, sino también la pasión por el arte. Pasaban horas hablando de música, desde Miles Davis hasta Jimi Hendrix, y viajaban frecuentemente a Europa para recorrer museos y debatir sobre los grandes: Picasso, Da Vinci, Stravinsky. Siempre he estado fascinado por las mujeres fuertes, porque mi madre era así, dijo Santana. La forma en que Cindy me mira, la forma en que me toca, es como si fuera mi mejor amiga. Mirando hacia atrás, Santana reconoció que su primer matrimonio se deterioró justo cuando su carrera alcanzaba nuevas alturas. Débora me decía que pensaba que yo estaba viviendo la vida loca, mientras ella se encargaba de los niños y los negocios, recordó. Lo que faltaba era nuestro tiempo. Cuando finalmente se separaron, el vacío fue demoledor. Pero hoy, más de una década después, Santana asegura que ha encontrado su verdadera compañera. Sé que he recibido lo que necesitaba. Ahora compartimos nuestras vidas. Pero el viaje de Santana no solo estuvo marcado por el amor y la música, sino también por profundas pérdidas. A finales de los años 60, su carrera dio un salto gracias a Bill Graham, el legendario promotor que lo llevó a tocar en Woodstock
incluso antes de lanzar un álbum. Esa actuación, vibrante y feroz, catapultó a Santana a la fama mundial. Su vínculo con Graham se mantuvo fuerte durante décadas, hasta que, en noviembre de 1991, Graham murió trágicamente en un accidente de helicóptero. La pérdida fue devastadora. Apenas 2 meses antes, Santana ya había despedido a otro gran amigo, el trompetista Miles Davis. «Afiló mi tenacidad», dijo Carlos, reflexionando sobre esas pérdidas. «Afiló mis convicciones». A lo largo de su camino, Santana también buscó sanar viejas heridas. En 2013, logró reencontrarse con Marcus The Magnificent Malone, un antiguo miembro de su banda original, la Santana Blues Band. Décadas antes, Malone había dejado la banda tras ser condenado por homicidio involuntario y pasar años en prisión. Santana lo había perdido de vista, hasta que un reportero de televisión encontró a Malone viviendo en situación de calle en Oakland. La reunión fue emotiva. «Cuando lo vi», dijo Carlos, «una voz interior me dijo, ve a verlo, ayúdalo». Y así lo hizo, demostrando que su lealtad trascendía el tiempo y las circunstancias. Pero uno de los capítulos más singulares de su vida fue su relación con el gurú espiritual Sri Chinmoy. Santana lo conoció en 1973, cautivado por su intensidad. Bajo su guía, adoptó un camino espiritual riguroso. Se cortó el cabello, se afeitó la barba y abrazó una disciplina de meditación profunda. Era como un campo de entrenamiento espiritual, explicó. Pero con los años, comenzó a notar grietas en el entorno del gurú. Todo lo que antes era miel se estaba convirtiendo en vinagre, dijo. En 1977, tras ver cómo otros discípulos se alejaban, Santana también decidió partir. Confió a Débora, su esposa y también discípula, que era hora de seguir adelante. Carlos Santana nunca dejó de buscar amor, propósito, trascendencia. Su vida, tejida entre luces y sombras, éxitos y pérdidas, sigue siendo un testimonio de resiliencia y pasión. Porque, más allá de la música, su verdadero viaje siempre ha sido hacia el alma. 4 años después de que Carlos Santana dejara la guía de su gurú espiritual Sri Chinmoy, su entonces esposa Débora también siguió sus pasos y se apartó del camino. A pesar de la amarga separación, Santana aún guarda un lugar en su corazón para Chinmoy. Pero su salida no estuvo exenta de dolor. Tras su partida, se supo que Chinmoy instruyó a sus seguidores a cortar todo contacto con el guitarrista. Un final frío y desgarrador para una relación que, durante años, le había proporcionado consuelo y dirección espiritual. Aunque el vínculo formal con Chinmoy terminó en desilusión, Santana no abandonó su búsqueda interior. Continuó cultivando su espiritualidad, pero alejado de cualquier estructura religiosa organizada. Rara vez hablaba públicamente de sus creencias, pero en una entrevista de 2014 con Rolling Stone, abrió una ventana a su alma. No se identificaba con ninguna religión específica. En su lugar, describía su fe con una serie de poderosas frases: santa voluntad, confianza divina, percepción perfecta, certeza sagrada, conocimiento espiritual, conciencia celestial, estado de gracia y pensamientos iluminadores. Para Santana, la espiritualidad no era cuestión de dogma, sino de conexión directa con lo divino. Rechazaba las enseñanzas basadas en el miedo y abrazaba la famosa letra de Bob Marley, Emancipate yourselves from mental slavery, como un llamado a la autoestima y la libertad interior. Su fe era profundamente personal, no encajaba en ningún molde, pero era inquebrantable. Sin embargo, incluso esa profunda espiritualidad fue puesta a prueba tras uno de los momentos más oscuros de su vida. En 2007, después de 34 años de matrimonio, Débora King Santana solicitó el divorcio. Para Carlos, fue devastador. Su mundo se vino abajo y su mente descendió a un lugar alarmantemente oscuro. En una entrevista con Rolling Stone en 2008,
Santana confesó que intentó quitarse la vida 7 veces. No solo era el dolor de un amor perdido, era también el peso de un trauma no resuelto, arrastrado desde la infancia. A partir de los 10 años, Santana sufrió abusos a manos de un amigo de la familia. Un secreto doloroso que dejó cicatrices profundas, que lo atormentaron durante décadas. La combinación de este trauma y la ruptura de su matrimonio lo llevaron al límite. Pero justo cuando parecía perder la batalla, su espiritualidad volvió a ser su ancla. Tienes que pasar por la noche más oscura del alma para llegar a la luz más brillante del día, reflexionó. Y en medio de su lucha, encontró una herramienta poderosa: el perdón. El perdón, hombre. El perdón es increíblemente liberador, dijo. Al elegir perdonar, tanto a quienes lo hirieron como a sí mismo, Santana encontró una paz renovada. Este acto de liberación espiritual le permitió emerger del abismo con una claridad y propósito renovados. Con el tiempo, Santana llegó a una revelación. Su vida no le pertenece solo a él, sino a Dios. Y esa entrega total fue transformadora. Tanto que llegó a contemplar retirarse de la música en 2015 para dedicarse a una nueva misión: convertirse en pastor. Quería ayudar a otros a atravesar sus propias noches oscuras del alma. Aunque aún no sabía exactamente cómo hacerlo, su corazón ya estaba puesto en servir. La vida de Carlos Santana no es solo una historia de éxito musical. Es un testimonio de lucha, caída, redención y fe inquebrantable. Un hombre que, a pesar de las sombras más profundas, sigue caminando hacia la luz, guitarra en mano, con el alma abierta al amor y a la gracia. Dios no ha terminado conmigo todavía, dijo Carlos Santana una vez, con convicción tranquila. Y sin embargo, con cada año que pasaba, su cuerpo comenzaba a recordarle los límites que ni siquiera las leyendas pueden eludir. En julio de 2022, durante una presentación en el Pine Knob Music Theater en Michigan, Santana se desplomó sobre el escenario en medio de su interpretación de Joy. Las luces se atenuaron. La música se detuvo. Los asistentes, primero confundidos, pronto se llenaron de angustia al ver al legendario guitarrista siendo auxiliado por el equipo médico. Un silencio inquieto recorrió la multitud. Poco después, un anuncio oficial informó que el concierto no continuaría. Afortunadamente, un video tranquilizador comenzó a circular en redes. Santana, aún débil pero consciente, saludaba a la audiencia mientras lo escoltaban fuera del escenario. Su equipo confirmó que había sufrido agotamiento por calor y deshidratación. Sin embargo, para muchos fanáticos, el incidente fue un duro recordatorio de su vulnerabilidad, especialmente porque solo meses antes, en diciembre de 2021, Santana se había sometido a una cirugía cardíaca. Preocupados por su salud, su equipo de gestión pospuso 6 conciertos, priorizando su recuperación. Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar desde todas partes del mundo. Santana, siempre agradecido, respondió con la misma fe y optimismo que han guiado su vida. Prometió regresar tan pronto como su cuerpo se lo permitiera. Gracias por sus oraciones. Me siento bendecido y determinado, escribió. El episodio no solo reveló las exigencias físicas de una carrera que ha abarcado más de 5 décadas, también subrayó el compromiso inquebrantable de Santana con su arte. A sus casi 80 años, sigue entregándose al escenario con la misma pasión que lo catapultó a la fama en Woodstock en 1969. Su trayectoria es más que una serie de éxitos, es una revolución musical. Desde aquel álbum debut en 1969 hasta Abraxas en 1970, con himnos como Black Magic Woman y Oye cómo va, Santana redefinió el sonido del rock al fusionar blues, jazz, ritmos latinos y una espiritualidad inconfundible. Décadas después, en 1999, sorprendió al mundo con Supernatural, un álbum que no solo revitalizó su carrera, sino que le valió 9 premios Grammy, incluidos Álbum del Año y Canción del Año por Smooth.
Con 10 premios Grammy, 3 Grammy Latinos y su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998, Santana ha acumulado más que trofeos. Ha dejado un legado sonoro que trasciende generaciones. En 2015, Rolling Stone lo incluyó entre los 20 mejores guitarristas de la historia. En 2023, escaló aún más alto, alcanzando el puesto número 11 en su lista actualizada. Pero más allá de los premios, Santana sigue siendo un hombre en constante búsqueda. Su vida ha estado marcada por la resiliencia, desde su lucha contra traumas infantiles, pasando por la desilusión espiritual, hasta los desafíos físicos de la edad. Cada acorde de su guitarra cuenta no solo la historia de su música, sino también la de su alma. Hoy, mientras encara los retos de la salud y el paso del tiempo, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo equilibrar el peso de una vida bajo los reflectores, con el deseo de seguir creando y compartiendo? Carlos Santana aún no tiene todas las respuestas, pero si algo ha demostrado su viaje, es que, mientras haya una guitarra en sus manos y una melodía en su corazón, su historia sigue escribiéndose, porque, como él mismo dijo una vez, Dios no ha terminado conmigo todavía. ¿Qué opinas sobre la forma en que Carlos Santana ha elegido vivir sus últimos años? ¿Te inspira su resiliencia y espiritualidad? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios aquí abajo. Si disfrutaste de este video y quieres escuchar más historias sobre las vidas personales de figuras icónicas, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización.